Hola gente, gracias por cliquear el video. Hoy les traigo una maqueta hecha a escala de Warhammer 40k. La idea es hacer unos cuantos, poder combinarlos y armar las maquetas de diferentes maneras. ¿Por qué deberías seguirme a mí? Yo hago verdadero scratch wheel. ¿Qué significa? Que yo uso realmente desechos plásticos. No voy a una tienda de todo por 2 mangos y empiezo a comprar esto y todo, aquello y lo demás allá para después destruirlo y hacerlo pelota y armar mis maquetas. No, esas son chetadas. Yo hago verdadero scratch. Eso te asegura que gastes lo mínimo posible. Los materiales que yo uso además te van a ser familiares, porque son los que tenemos por esta región. Y tercero y último, porque lo hago en español. Espero que te guste, espero que te sirva y que te divierte. Arranquemos con el video. Bueno, y arrancamos. Es cierto que hay algunas cosas que no las van a tener, pero bueno, trabajen un poco con la cabeza y la van a poder reemplazar, ¿sí? Es parte del desafío. Además eso les va a dar personalidad en la maqueta, ¿ok? Como les comentaba al inicio, mi idea es hacer varios módulos y combinarlos de distintas maneras para poder armar siempre de manera diferente la maqueta. Van a ver que en este video me apoyé mucho en lo que son palitos de lado y los bajalenguas, que los tenía ahí. No son imprescindibles, son interesantes para usar y se consiguen en cualquier artística. Fíjense si los quieren o no, no los necesitan si no quieren usar. La ventaja del scratch wheel es que si algo no les sale, lo tiran y arrancan de nuevo. Y gastaron 0 mango. Para eso es basura. Por eso, ante todo, practiquen distintas cosas. Prueben materiales, texturas, pegamentos y todo tipo de técnicas. Bueno, la estructura está terminada y conseguí la forma deseada. Estoy conforme, así que bueno, vamos a seguir con los detalles. Bueno, como van a ver, estuve practicando escaleritas. Si tienen estructuras que puedan reemplazar las escaleras, como qué sé yo, vías de tren de plástico o alguna rejilla de alambre que puedan cortar y que les quede bien, úsenla, así se evitan este bodrio, porque es un quilombo hacer escaleritas. Pero si necesitan hacerlas, no duden en usar el primer truco, que es el mejor. Pegar todo un papel y después le despegan el papel. Es un trucazo. Está muy bueno y es el mejor truco del video, me parece a mí. El problema sobre todo reside en la escala, porque tengan en cuenta que el muñequito es muy chiquito y que la distancia entre escalón y escalón no puede superar entre la rodilla y el pie. Más ancho que eso no puede ser. Así que por eso es bastante despelotado.
En la segunda escalera cometí el error de usar adhesivo vinílico para pegar los escalones. Tendría que haber usado directamente cemento de contacto. Sufrí un poco más, pero bueno, al final terminó saliendo. Lo lindo de los precintos es la textura que proporcionan. Las rayitas, ¿no es cierto? A medida que profundicen en este hobby, se van a sorprender analizando distintas formas y texturas de los elementos cotidianos que los rodean. Ya no van a mirar nada con los mismos ojos, ya van a ver. Bueno, he aquí una cosita para que aprendan de mis errores. Acá me olvidé de hacer el corte para que encaje la escalera. Y fíjense cómo sufre la estructura cuando tengo que hacer el corte cuando ya está todo pegado. Un desastre. Traten de evitarlo. En las puertas y ventanas agregué una red metálica, una mallita de alambre fina. Le da un detalle muy interesante. Va a ser importante resaltarlos luego con pintura, pero con un pincel seco no necesitan mucho más. Fíjense acá el truquito del cable. Es increíble lo que puede llegar a vestir un cablecito para dar terminación a los detalles. Úsenlo si lo necesitan, está bueno. Respecto al antiaéreo, quería comentarles una cosita. Le seguí agregando cosas porque se le notaba la silueta del envase de escarbadientes. Y la verdad que si se nota a primera vista algo así, se pierde la magia. El scratch wheel es una ilusión en la cual nosotros convertimos una serie de objetos en algo muy diferente. Si eso no se logra, aunque sea en una primera instancia, la ilusión nace muerta, no existe. Así que por eso yo seguí agregando cositas porque no se tiene que notar. Si al rato, después que están mirando la maqueta, alguien les dice: che, fulano, eso no es el pendorcho que va abajo. Bueno, no importa, ya eso es algo diferente, ¿se entiende? Pero en un primer vistazo, la imagen general que tiene que dar es la de la fantasía que ustedes quieren proyectar. Bueno,
Respecto al tema de pintura, me apoyé en las formas derruidas sobre todo. Separé las distintas estructuras con diferentes colores, pero todos coinciden en su aspecto decadente. Todos tienen ese matiz opaco y como de descuidado. Así que bueno, estoy bastante conforme en general con cómo quedó la pintura y espero que les guste. Para la próxima maqueta complementaria voy a agregarle a esta una rampa en la terraza, porque resulta que no puedo parar el Marín en la terraza y pierde un poquito propósito, porque la verdad que la idea es que se puedan parar en varios puntos y tiene bastantes pocos donde se puede parar. Así que le voy a agregar una terracita y mientras hago la otra maqueta. Voy a aprender de los errores cometidos en este trabajo y vamos a ver cómo sale. Así que ya saben, esperan un par de videos que van a seguir con esta temática. No inmediatamente, va a haber otros videos al medio, pero vayan fijándose, suscríbanse si no lo hicieron, activen la campanita para que les avisen cuando saco video. Y aunque los otros no sean de la temática que ustedes busquen, mírenlos porque pueden llegar a complementarles la técnica necesaria para hacer lo que ustedes están buscando hacer. Gracias por llegar hasta acá con el video. Nos vemos en breve.